¿Quién soy yo? Justamente como ya les comentaron, soy Rommel, soy un Product Owner muy orientado a personas realmente. Estoy certificado como Scrum Master por Scrum Alliance y un fun fact es que soy un aprendiz de herrero, es mi hobby, es complicado y es muy arduo, pero es muy gratificante también. ¿Por qué voy a darles esta conversación? Bueno, una de las cosas que se inculcan en Latinoamérica específicamente es que por default tienes que decir que sí a tu cliente, sí a tu jefe, sí a lo que se te pida. Pero esto puede que no nos lleve a un mejor lugar. Usualmente una persona que dice que no es una persona que tiende a demostrar su experiencia en cierto campo o en ciertas situaciones. Y lejos de manchar nuestra reputación por decir que no ante cualquier circunstancia, es algo que nos puede ayudar a llegar a un punto mucho más alto y de mayor valor. Vamos por la ruta de esta clase. Vamos a hablar sobre los beneficios, por qué es importante, algunos de los escenarios comunes y al final unas cuantas dudas y cierre, digo, si es que hay alguna duda, ¿no? Los objetivos de esta clase son, y lo que quiero dejar muy en claro es, si no les gusta nada de esta clase, al menos quédense con los objetivos y son que comprender que declinar no es un sinónimo de abrir puertas, lejos de eso es una herramienta que se debe de utilizar mucho más de lo que se hace hoy en día. Declinar nos ayuda a imponer un entorno enfocado en generar valor. Esto nos ayuda en gran cuantía a compartir nuestra perspectiva y llegar a puntos más importantes. También de entender que ningún equipo necesita de un héroe y es algo que vamos a definir un poco más adelante, qué implica ser un héroe para un equipo. Así que vamos con los beneficios. Primero que nada, decir que no nos ayuda a delimitar requerimientos y proveer nuestra perspectiva. Pero ¿a qué queremos llegar con delimitar los requerimientos y proveer nuestra perspectiva? Primero, queremos asegurarnos de estar hablando el mismo idioma. Entonces, una de las recomendaciones es establecer un glosario en común para poder percibir las mismas cosas cuando estemos hablando de un tema. Es decir, si yo digo rojo, imaginar el mismo tono de rojo. Es la manera más sencilla de verlo. ¿A qué nos referimos con delimitar requerimientos? Bueno, la norma y la respuesta más común cuando alguien te pide algo es, oye, ¿y por qué no? Digo, si tú niegas lo que te están pidiendo. O bueno, dame tu perspectiva. Suelen ser variaciones de estas dos cosas. Pero ¿qué implica esto? Esto en realidad es uno de los puntos más importantes porque entras en un juego de negociación. La persona inherentemente te está diciendo, o sea, no bajo mis términos entonces ¿por qué bajo los tuyos sí? O sea, ¿qué tienen tus términos que son mejores que los míos o qué no estoy viendo yo como para poder llegar al punto que yo quiero? Este es el punto más importante de declinar porque es como abrimos las puertas hacia conversaciones que nos dejan mejores acuerdos. Tenemos un muy buen ejemplo que es el de iPhone. Por ejemplo, iPhone en sus inicios se enfocaron mucho en la calidad de lo visual. Querían hacer algo muy bonito, algo que fuera fácil de utilizar, con un muy buen UI, un muy buen sistema operativo, que fuera sencillo para el usuario. Hubo cosas que recortaron, pero nunca se llega a ese recorte diciendo que sí por default. Estas personas que se encargaron de liderar este primer producto quitaron muchos features, quitaron muchas capacidades, pero llegaron a un punto en común. Dijeron, ¿sabes qué? Si todo lo que vamos a hacer es con respecto al visual, tenemos que maximizar eso. A nuestros clientes y a nuestros usuarios es lo que más les va a llamar la atención de nuestro producto y así es como vamos a salir adelante. Entonces, desde esa delimitación, desde ese juego de negociación, llegamos a un punto en el que tenemos un producto ya hecho, ya inclusive físicamente, que hasta en sus circuitos está hecho para que sea agradable a la vista. Todo lo que está hecho para iPhone y Apple realmente es porque es agradable a la vista y ese es uno de los puntos principales que tiene. Otro de los beneficios en declinar, y van a notar que eso está en inglés y hay una razón, es porque creamos una comunicación de valor y demostramos que no somos personas agradables. Está en inglés porque es un quote de Jordan Peterson en el que él comenta que hay un carácter de la personalidad que se llama agreeableness o qué tan agradable es. Una persona agreeable es una persona compasiva y muy bien educada y una persona que no lo es, pues tiende a ser pagada más. Pero es justamente por esto, porque se atreve a abrir la puerta y tener estas discusiones que lo llevan a mejores lugares. Esto no quiere decir que tenemos que ser groseros, pero sí hay que arriesgarnos a salir de una zona de confort, a decir que no. Y solo quiero recalcar eso, en que la manera adecuada no es ser una persona enojona que estampe la mesa cuando diga que no, sino una persona que abra un debate.
y abro un tema con una posibilidad de compartir una opinión. ¿Por qué es importante declinar? Bueno, como comentábamos, hay diferencias en los roles que suelen existir en proyectos de IT o de software. Entonces, no es siendo genérico, pero usualmente los skills de, digamos, un developer o alguien que trabaja haciendo código están más orientados hacia la derecha que hacia la izquierda. Y esto no quiere decir que un developer o alguien que hace código no tenga skills de la izquierda, sino que esta persona se va a enfocar completamente en la derecha o lo más que pueda para maximizar su trabajo y lo que puede lograr, mientras que un product owner, un product manager tiende a estar más en la izquierda. Esto significa que si nosotros dijéramos que sí por default, no llegaríamos a acuerdos verdaderamente útiles, porque ese puente no se construye y seguimos teniendo un abismo entre los dos roles. Justamente podemos ver aquí un diagrama de comunicación y es prácticamente como funciona desde primera instancia. El feedback es lo que queremos dar de énfasis. Nosotros como persona mandamos un mensaje, una persona lo recibe y nos puede responder sí o no, puede aceptar o denegarlo o declinar lo que estamos comentando. Pero lo importante aquí es declinar porque eso hace que esto se convierta en un loop. Esto se hace infinito hasta que llegamos a un punto realmente en donde ya no podemos declinar y alguien tiene que aceptar lo que está ocurriendo. A diferencia de que si decimos que sí por default, esto ni siquiera ocurre. Esto se cierra en una primera instancia y no llegamos a un punto más valioso. Entonces, si podemos dar un ejemplo en concreto, si yo soy un product owner y estoy en un planning, no esperaría tener a alguien que simplemente acepte todos los features sin siquiera cuestionarlo. Para mí no sería útil no tener el feedback de mi equipo y no saber qué es lo que opinan ellos o qué ven ellos técnicamente con respecto a qué se puede lograr o qué no. Entonces, para tener realmente un producto de valor, necesitamos feedback activo y conversaciones de valor de todo el equipo. Y así es como llegamos a acuerdos. No hay otra manera de llegar a acuerdos más que pasando por un trago amargo y declinando y no estando de acuerdo con la persona que nos lo quiere imponer o nos lo está preguntando. Esto nos trae unos cuantos escenarios comunes que pasan en todos los proyectos en algún punto o en otro y son muy sencillos, son tres. Vamos a empezar con el primero, que es overpromising o sobrecomprometernos. Cuando nos sobrecomprometemos, usualmente entregamos menos. ¿Por qué? Aquí es donde decir que sí por default sí nos puede afectar en nuestra reputación, en lo que podemos hacer junto con nuestro cliente. Ahí nos dejan en un punto negativo con ellos, porque al aceptar todo, estamos ignorando que las cosas pueden cambiar, estamos muy probablemente ignorando y dejando de lado nuestra adaptabilidad y la capacidad que tenemos de arreglar cosas que a veces no salen como nosotros deseamos. Y eso es muy importante evitar. Muy similar a esto, por fin vamos a explicar qué es lo que implica ser un héroe en un equipo. Y un héroe implica una persona que siempre te dice que sí, que siempre hace todo lo que puede por terminar algo, que está dispuesto a sacrificar su tiempo personal y quedarse inclusive horas extra, tal vez hasta las 10 de la noche, con tal de terminarlo. ¿Y por qué? Mientras que como product owner y como product manager, decir que tienes una persona que siempre está presente, podrías decir de en primera instancia que es útil, es una de las peores cosas que te puede ocurrir. Hay una métrica llamada velocidad que se obtiene al final de un tiempo acotado, usualmente son 2 semanas. Pueden ser más, pueden ser menos. Pero esta métrica lo que te dice es la capacidad que tiene tu equipo activa de terminar cosas y de entregar productos o partes de un producto de valor. Si damos un ejemplo hipotético, digamos que mi equipo Tucanes tiene una velocidad media de 30 y llega un cliente nuevo muy emocionado con nosotros porque ve todo lo que somos capaces de entregar y nos pregunta, bueno, ¿qué tanto podríamos hacer en 6 meses? Entonces hacemos un plan completo, hacemos un user mapping, un user story mapping y delimitamos que tal vez podemos hacer todo en estos 6 meses con esta velocidad media. Y esto sería el caso si ignoráramos el hecho de que esta persona que es un héroe que se dedica tanto y se sacrifica por el equipo, bien puede dejar de hacerlo, bien puede enfermarse, puede salir del equipo, puede dejar de trabajar con nosotros. Y todo esto nos lleva al primer escenario, que es sobre comprometernos. Por tener una persona que hace mucho más de lo que realmente puede o debería, en vez de ajustarse a las horas que realmente debería estar elaborando, en vez de dedicar mucho más de eso, nos hace sobrecomprometernos y llegar a un punto negativo. En un proyecto, esto suele ser una de las peores cosas que pueden ocurrir porque impacta en muchos lados. Impacta en cómo trata de equipo, en cómo se siente, en los entregables
y muchas veces en las cosas a futuro también. En el último escenario, pero no menos importante, como bien comentamos antes, es el technobubble. Hay que evitar usar un lenguaje no humano con personas que pues, tienden a ser muy humanas. ¿Y qué queremos decir con esto? Si tenemos un cliente que no sabe nada técnico, no nos sirve de nada darle todos los términos técnicos. No nos van a entender. Y los acuerdos que generemos van a ser prácticamente acuerdos sin valor, porque ellos no van a poder visualizar lo mismo que nosotros visualizamos al momento que mencionamos algo. Entonces, esto implica retrabajo, muchas veces implica retrabajo, implica features que están más definidas o entregables que nunca ocurren. Por esto se hace tanto de énfasis de tener un glosario en común. A fin de cuentas, tu cliente termina siendo una parte indirecta de tu equipo, o tu manager, inclusive, si no trabajas muy de la mano con él. Porque entre todos van empujando a crear un producto que realmente acate las necesidades de tu usuario o de tus usuarios. Pero, bueno, con respecto a los escenarios, eso es todo. E insisto, si no les convence nada de la clase, los invito a que solo se queden con esto. Declinar es una herramienta excelente, que lejos de ser un tabú, su uso es recomendado. Como vimos, declinar puede hacer que la perspectiva que tienen de tu equipo y de ti sea de alguien que tiene más experiencia en un campo, a diferencia de si únicamente aceptas todo lo que viene e intentas resolverlo. Porque eres una persona capaz de compartir su perspectiva y de imponerte inclusive cuando es necesario que te impongas. Con esto puedes crear conversaciones de valor y compartir de nuevo tu perspectiva de manera óptima, de nuevo para llegar a acuerdos que realmente valgan la pena. Y hay que recordar el acrónimo de KISS, que es Keep It Short and Simple. Mientras más sencillo sea de dar de tracking, va a ser mucho mejor para todos.